Escuchen cómo los Hechos de los Apóstoles retratan a esta gente que utilizan el nombre del Señor sin tener la autoridad de Dios, sin tener el poder de Dios, aunque le hagan creer a la gente que la tienen, aunque le hagan saber a la gente, aunque le demuestren a la gente que supuestamente tienen el poder de Dios, no repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración, a este compartir de la palabra de Dios en este día. Hoy vamos a hablar sobre el nombre de Jesús. Dice la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 1 al 12. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y aquí hay algo muy interesante. Vamos a ver por qué se habla del nombre, porque hay una mala interpretación en cuanto al nombre, sobre todo utilizada por el protestantismo, que todo lo hacen en el nombre de Jesús, pero no lo hacen con la fe, sino como una simple fórmula. Y hay que tener mucho cuidado y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Por eso quiero comenzar en primer lugar citando la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos. ¿Por qué quiero comenzar con la carta a los Romanos? Porque para poder comprender lo que significa el nombre del Señor, debemos nosotros escuchar la palabra de Dios y tener verdadera fe. Para ser salvados en el nombre del Señor, debemos tener la fe puesta en el Señor. Y como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así pues, la fe nace de oír la proclamación, y lo que se proclama es la palabra de Dios. La fe nace de oír la proclamación de la palabra de Dios, para que no tengamos una mala interpretación del nombre de Jesús, porque en pocas palabras, el nombre de Jesús significa Salvador, el Dios que nos ha salvado. El nombre de Jesús es el Cristo, el enviado, el Salvador. En pocas palabras, es la autoridad, es el poder del Señor el que nos va a salvar. Y por eso hay que saber interpretar lo que significa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fíjense algo, Filipenses, dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice lo siguiente: por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Es decir, ante el poder del Cristo, ante el poder del Salvador, ante el poder del Todopoderoso, del Señor, en su nombre, dice la palabra, se doble toda rodilla en los cielos. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero hacer aquí una pequeña interpretación, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, se dice en Venezuela para alabar y adorar el sistema gubernamental, dice la gente, rodilla en tierra y se doblan ante el nombre de un simple mortal, ¿sí? De un simple mortal. Si la gente a veces en su ignorancia es capaz de hacer eso, ¿por qué nosotros, cuando ya hemos pasado de la muerte a la vida, hemos pasado de no creer a creer en el Señor, de tener una fe sólida y de tener una fe verdadera puesta en el Señor? ¿Por qué nosotros al nombre de Jesús, que significa Salvador? Porque el nombre de ese mortal no significa Salvador. En cambio, el nombre de Jesús sí significa Salvador. Es el Cristo, es el Salvador. ¿Por qué nosotros no doblar rodilla ante ese nombre del Señor? Y oiga, dice la palabra, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor,
para gloria de Dios Padre. O sea, Cristo Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Dios con nosotros, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro, ningún otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros debamos ser salvados. Es decir, al nombre de Jesús, que significa Salvador. Jesucristo es el Salvador. Fíjense, Romanos, volvamos otra vez a la carta a los Romanos, en ese mismo capítulo 10, ¿no? Vamos a comenzar a leerlo desde el versículo 12. Escuche. Así que no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y aquí hay un dato muy peculiar. Hay que tener muy clara algo, que para poder invocar el nombre del Señor y ser salvados, debemos ser hombres de fe convencida. Debemos ser hombres y mujeres de fe sólida. Debemos ser hombres y mujeres de fe en sana doctrina. Porque cualquier persona no puede nombrar el nombre del Señor y ser salvados. ¿Por qué? Porque dice Santiago capítulo 3, versículo, vamos a ubicarlo, Santiago capítulo 3 o Santiago capítulo 2, vamos a ubicarlo rápidamente. Dice la carta de Santiago, vamos a ubicarla, Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios. También los demonios creen que el nombre de Jesús es el Salvador. También los demonios le llaman, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres tú con nosotros? Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Y no por el simple hecho de que los demonios crean que Él es el Santo Dios, iban a ser salvados. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso también lo creen los demonios y tiemblan, no por eso son salvados, porque hay gente que piensa que porque el simple hecho de decir el nombre de Jesús van a ser salvados. No, Señor. Y ahorita vamos a ver cómo en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos quisieron utilizar el nombre de Jesús y vino el diablo y les dio una paliza, ¿sí? Por ser usurpadores, falsos, mentirosos, porque recuerden que el diablo es astuto para engañar. Es astuto. Recuerden que iban Pablo con sus seguidores y detrás de Pablo iba una mujer diciendo, síganlo a él, son los enviados de Dios, síganlo a él, son los enviados del Señor. Y Pablo, con el discernimiento del Espíritu Santo, al escuchar a esta mujer, se vuelve hacia ella y le expulsa el demonio de la adivinación que tenía. Ojo, hay que tener claro, la mujer estaba haciendo o diciendo algo que era verdad. Ellos eran los enviados de Dios para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio. Pero Pablo ha discernido que ese espíritu no venía de Dios, aunque hablaba del bien, aunque hablaba de que ellos eran enviados, se dio cuenta que ese espíritu no era de Dios, sino era un espíritu simplemente de la adivinación. Por tanto, Pablo se da cuenta que a la gente escuchar a esta mujer decirle que ellos son los enviados, que ellos son los evangelizadores, la gente le iba a seguir consultando a ella y no iban a volver el corazón realmente al Señor. Por eso Pablo les expulsa a esta mujer ese demonio de adivinación. Tarea. ¿En qué parte está eso del libro del Nuevo Testamento? ¿En qué parte está? Cuando Pablo le expulsa ese demonio a la mujer. Porque Pablo ha discernido, se ha dado cuenta. Porque recuerden que el demonio es muy astuto. Recuerden que el demonio se viste como un ángel de luz y no es de extrañar. Dice la palabra de Dios que sus mismos servidores también se vistan de esa manera. ¿Y esto qué quiere decir? Que no creamos en cualquier persona que ande diciendo y proclamando el nombre de Jesús, porque hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver, ¿no? Cómo en la palabra de Dios nos dice, Señor, pero nosotros hemos expulsado demonios en tu nombre. Señor, pero nosotros... No. Eso no es así. Por eso, oiga, dice Romanos capítulo 10, versículo 12. Así que no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él?
Oiga, para poder invocar ese nombre del Señor y poder ser salvados en ese nombre del Señor, que significa con el poder de Dios, porque Dios es mi Salvador, debo creer en Él y debo aprender a creerle a Él, creer en su palabra, creer en lo que Él ha dicho, creer en lo que Él nos ha dejado como camino de salvación. Por ejemplo, ¿qué dice el Señor en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, 22 o 22, 20, algunos de los dos? Dice el Señor: tomó pan y dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, este vino es mi sangre. ¿Qué dice San Juan capítulo 6, versículo 51? El que come mi cuerpo tiene vida eterna. Es decir, para poder saber, para poder comprender que Jesús, el nombre de Jesús es el nombre del Salvador y es mi Salvador, debo creer en esa palabra del Señor y debo creer en esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Debo creer en esa palabra de salvación. Por eso dice el libro de Romanos, ¿no? Pero ¿cómo invocarán el nombre al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como dice Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Porque hay gente que aunque usted les predique con la Escritura, aunque usted le predique con la sana doctrina, aunque usted le predique con la tradición de la iglesia, son tercos y duros de corazón para creer en la palabra del Señor. Pero son fáciles de llevar por las artimañas del demonio. Sí, porque recuerde que el demonio también utiliza el nombre de Jesús para engañar a los incautos y a los tontos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué significa en el nombre de Jesús? Vamos a verlo desde San Juan, capítulo 5, versículo 43. San Juan 5, 43. Oiga lo que significa: porque he venido en nombre de mi Padre, y ustedes, dice la palabra de Dios, no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Y eso pasa. Eso pasa, porque hablar del nombre de Jesús es hablar de la autoridad que el Señor ha dado, que de la autoridad que el Señor le ha otorgado a su iglesia, y es hablar de que esa autoridad lleva a la salvación. Es el camino que conduce a la salvación. No es simplemente decir, ay, voy a invocar el nombre del Señor y voy a ser salvado. No, 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 eso no es así. No, es creer en esa autoridad de Dios, es creer en ese camino que el Señor nos ha mostrado, es creer en ese camino que el Señor nos ha dejado, que pasa a través de la iglesia. Oiga, la salvación es a través de la iglesia. Gústele a quien le guste, así de sencillo. Quiera creerlo quien lo quiera creer, pero la salvación pasa a través de la iglesia. ¿Por qué pasa a través de la iglesia? Porque la iglesia la edificó el Señor, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, porque en la iglesia se le da la gloria a Dios, como dice la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 21, porque si la iglesia no fuera necesaria, si la iglesia no fuera importante, Cristo no se tomaría la santa molestia de edificarla y de fundarla, pero como Él la edificó, como Él la fundó, la iglesia se convierte en ese camino que conduce al nombre de Jesús, que es a la salvación. Porque en la iglesia no se predica otra cosa que no sea la salvación que se da a través del nombre de Jesús, el Cristo, el Salvador. Y esa presencia del Señor se da a través de la Eucaristía. Por eso en la carta a los Romanos nos habla de esa predicación que debemos hacer y de que la fe nace de la escucha de la palabra de Dios en sana doctrina. En sana doctrina. Por eso dice, porque he venido en nombre de mi Padre, dice, y ustedes no me reciben. Si alguno otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer?
de la gloria que viene del único Dios, ¿sí? En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice al final, ¿cómo podrán creer? ¿Cómo podrán creer? No crea que simplemente por decir, ay Jesús, ay Señor, ay Cristo, se van a salvar. No, no, no. Eso también lo hacen los demonios y no por eso son salvados. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Así de sencillo. Por eso, ¿por qué? Porque hay gente que usurpa el nombre de Jesús. Fíjense, en Mateo, vamos a ubicar la carta del Evangelio de San Mateo, perdón, en el capítulo 7, San Mateo, capítulo 7, versículo 22. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 7, versículo 22. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Oiga, qué interesante, ¿no? El mismo Jesús nos viene a aclarar. Hay que tener cuidado con aquellos vagos y sinvergüenza que se valen del nombre de Jesús, no para conducir a la gente a la salvación, sino para llevarlos a la perdición. Sí, porque dice el Señor, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Y vamos a hacer un análisis. ¿Quiénes hablan en el nombre de Jesús? Normalmente, aparte de la iglesia que Cristo edificó, que lo hace con la sana doctrina, que lo hace con la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Quiénes hablan? Los usurpadores. Aquellos que quieren usurpar el nombre de Jesús. Recuerden lo que siempre les he dicho. El demonio lo que hace es una copia barata de todo lo que hace el Dios Todopoderoso. Y entonces, como el demonio sabe que el nombre de Jesús, que es la autoridad de Jesús, significa salvación, significa salvador, él va a hacer una copia barata de ese nombre para que no sea salvador, sino sea condenación. Y es ahí cuando el Señor nos viene a aclarar. Es el mismo Jesús el que lo aclara, diciéndoles, en aquel día muchos me dirán a mí, dice el Señor, 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 hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Ahora, vamos a analizar esto. ¿Qué significa que el Señor nunca les conoció? ¿Por qué el Señor les va a decir a estas personas que hablaron en el nombre de Jesús, que expulsaron demonios en el nombre de Jesús? ¿Por qué el Señor les va a decir, no los conozco, no los conocí? Vamos a ver. Y luego le dice, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Vamos a ver por qué el Señor los aleja. ¿Por qué el Señor les dice, no los conozco? Oiga. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, esa persona que fue expulsada, aunque haya hablado en el nombre de Jesús, fue la persona que aunque escuchó, escuchen bien, que aunque escuchó la palabra de Dios, aunque escuchó la predicación y escuchó la sana doctrina, no se quiso adherir a la doctrina de Cristo, sino que se hizo una doctrina conforme a su pensamiento, conforme a su deseo, conforme a lo que él pensaba. Ejemplo, un ejemplo, la Eucaristía. El protestantismo que dice que esto no es el cuerpo de Cristo. Que eso de que el Señor haya tomado pan y haya dicho esto es mi cuerpo, no es el cuerpo de Cristo. Es simplemente un mero simbolismo, es una mera representación, pero no lo es. Oiga, es la persona que escuchó la predicación, que escuchó la sana doctrina, pero no se adhirió, no se unió al cuerpo de Cristo que es la iglesia, no se unió a las sanas palabras de la sana doctrina, no, sino que se hizo una doctrina conforme a su pensamiento. Es ahí que el Señor le va a decir,
pero Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Y el Señor le dirá claramente, no los conocí, no los conozco. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. ¿Por qué? Porque no escucharon realmente la palabra de Dios. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de aquel, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no, y aquí está el detalle, ¿por qué el Señor los rechazó? Porque no las ponen en práctica. ¿Por qué el Señor les va a decir, no los conozco? Porque no hicieron caso al nombre del Señor. Porque ellos creyeron que la salvación simplemente era invocar el nombre y seré salvado. No, la salvación es creer en esa palabra que el Señor ha dado. Para poder creer en ese nombre de Jesús y para que ese nombre de Jesús sea para nosotros salvación realmente, debo poner en práctica en mi vida esa palabra del Señor. Y poner en práctica en mi vida esa palabra del Señor es creerle firmemente al Señor. En pocas palabras, creer en la Eucaristía porque la instituyó el Señor. Esto no fue un invento de la iglesia, esto no fue un invento de los hombres, no fue un invento de la gente. Esto lo hizo el Señor y lo dejó el Señor. Luego, creer en el sacramento de la confesión. ¿Quién lo inventó? Jesucristo. Fue el Señor el que dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. En el sacramento del bautismo, que no es solamente para los adultos, es para todos, porque el mandato del Rey, el mandato del Señor, el Dios Todopoderoso es, yo tengo toda autoridad, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos. O sea, a nadie dejó por fuera. Entonces, para que ese nombre de Jesús sea salvación para nosotros, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Oiga, vamos a leerlo, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 11 en adelante. Escuche, preste atención. Dice, Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo. Pablo tenía la autoridad porque Pablo hablaba en el nombre de Jesús. Así como Pedro. ¿Cuál fue el problema del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué metieron preso a Pedro y a los demás? Porque simplemente le dijeron a un paralítico, no tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos nada de eso, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. En el nombre de Jesús, queda sano. Es decir, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios que reposa en nosotros, tú quedas sano. ¿Y por qué Pedro se lo dijo claramente así? Porque dice al final, ¿no? El libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre echarán demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán con sus manos serpientes y en mi nombre, si beben algún veneno mortal, no les harán daño. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. En el nombre de Jesús, en el poder de Dios, con la autoridad de Dios, con la autoridad del Señor. Lo que pasa es que algunos vagos y sinvergüenzas creen que esa autoridad se la pueden apropiar ellos como les da la gana. Y resulta que no es así. Óigalo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchen cómo los Hechos de los Apóstoles retratan a esta gente que utilizan el nombre del Señor sin tener la autoridad de Dios, sin tener el poder de Dios, aunque le hagan creer a la gente que la tienen, aunque le hagan saber a la gente, aunque le demuestren a la gente que supuestamente tienen el poder de Dios, no es así. Recuerden que el diablo también es capaz de hacer grandes prodigios y puede engañarte y hacerte creer que viene de Dios cuando no es así. Viene de Satanás, la mujer de la adivinación. Síganlos, son los enviados de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Se volteó y le expulsó a ese demonio. Oiga, dice la palabra, Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían
a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. Fíjense, esto es las reliquias, ¿no? Hay gente que dice, eso de las reliquias, no sé qué. Mire, cuando un hombre santo, un hombre tiene la autoridad y el poder de Dios, basta con simplemente, dice la palabra de Dios, un pañuelo o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios, oiga, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Lo hicieron con mera fórmula. Les hacía falta lo más importante, lo más esencial, la verdadera fe para poder usar el nombre de Jesús. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, de utilizar el nombre de Jesús sin tener la autoridad de Jesús. Utilizar el nombre de Jesús sin tener la potestad y el poder de Dios. Pero el espíritu malo, oiga, les contestó, conozco a Jesús. Oiga, fíjense, no basta simplemente conocer a Jesús para ser salvado. No basta simplemente decir en el nombre del Señor para ser salvado. No, porque este demonio conocía a Jesús. Conozco a Jesús, le dijo. Ahora, ¿por qué digo no basta el nombre? Porque debe ir unido al dato de la verdadera fe. Debe ir unido a la verdadera fe. Y la fe se nace en nosotros a través de la escucha de la palabra de Dios, de la sana doctrina, adherirse a Cristo y creer en las palabras de Cristo. Ser ese hombre, esa mujer prudente que escucha las palabras de Cristo y las pone en práctica. Escucha las palabras de Cristo y cree en esa palabra de Cristo. No anda creyendo en tonterías, no anda creyendo en supuestos milagros, no anda creyendo en supuestas profecías, no. Cree en la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo siempre va a hablar de la iglesia que Cristo ha edificado. Siempre va a hablar de la sana doctrina, que aunque a mucha gente no les guste, señores, eso lo colocó el Señor, eso lo dejó el Señor y eso lo edificó el Señor. Por eso, oiga, le dice el demonio, conozco a Jesús. Le dice a estos vagos que utilizan el nombre de Jesús para engañar, así como estos quisieron utilizar el nombre de Jesús para aparentar de que realmente ellos creen en Jesús, que ese nombre y ese poder de Jesús era de ellos también. No, Señor. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Oiga, ese demonio conoce a Dios y conoce los servidores de Dios. Sí, señores. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 20, Pablo escribe, somos embajadores de Cristo. Y en el capítulo 6, versículo 1, Pablo vuelve a escribir, somos ayudantes de Cristo. Por eso el demonio le dice a esta gente, a Jesús, yo lo conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes que utilizan mi nombre, que se hacen llamar cristianos, ¿quiénes son? Le dice el demonio. ¿Ustedes quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo, el endemoniado, se lanzó sobre los sujetos, sobre ellos, los sujetos a ambos. Los sujetó a ambos, perdón. Dice la palabra. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos, porque eran dos, y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudo y malherido. Imagínense la paliza que les dio el demonio por vagos y usurpadores, ¿sí? Por tratar de utilizar el nombre de Dios. Imagínense. Imagínense. Por eso, queridos hijos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos.
que nos enamoremos realmente del nombre de Jesús, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Fíjense algo interesante, ¿no? Los apóstoles, después de haber pasado todo esto de ser encarcelado y todo lo demás, hacen una bella y hermosa oración, ¿no? Y dice así: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Hoy en día necesitamos sacerdotes que anuncien la palabra del Señor con valentía, sin miedo y con sana doctrina. Mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Pero todo en el nombre del Señor Jesús, que significa con la autoridad de Jesús, con el poder de Jesús, nombre que significa salvación. En la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, queridos hijos, caiga en tierra buena, que nosotros podamos pronunciar realmente el nombre de Jesús, pero como lo que es, signo de salvación. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Jesús está en medio de nosotros, Jesús camina con nosotros, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es la salvación. Porque ¿qué le dijo el ladrón a Jesús en la cruz? Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sálvame, Señor. Tú eres la salvación. Eso significa el nombre de Jesús, salvación. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y que todos proclamen el nombre de Jesús como el Salvador, el Dios Todopoderoso. A Cristo en la iglesia sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén.